que ha tenido a bien el aceptar nuestra invitación y altruistamente venir a darnos una charla que creo que para todos va a ser de muchísimo gusto y muy útil. Cuando quiera. Bueno, vamos a ver. Valero también vino altruistamente, ¿eh? No de pago. Está de pago, ¿no? No de pago. Es que como somos tan pobres, no tenemos dinero, pobre. Como dicen las monjitas, que Dios nos lo pague. Que lo haga seguro. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. El resto de las personas que estáis aquí. Si te referías a mí, yo soy Isabel. Isabel. Oye, pon el altar. Me he dejado de llevar de tu... Lo he pensado, de Teresita. Sí. Ya lo sabía que has tenido ahí un lazo. Bueno, pues es buen ejemplo para empezar hoy la charla. Sabéis que se trata de las emociones, así está anunciado. Y bueno, pues voy a hablaros en general de emociones, un tema que yo creo que la teoría sobra, pero bueno, todos hemos sentido y sentimos emociones, pero ponerlo en palabras, qué significa eso y cómo acompaña nuestras vidas y cómo nos influye, pues es lo que intento hacer esta tarde. En cierta manera, la elección, no sé si se me escucha bien o... Igual estar más cómoda sentada. ¿Por qué no te No. Una hora que estuve ahí. Ah, ¿no? No, sentada en está principio bien, no. entonces está bien. Luego si me canso, sí. No, María Luisa, si quieres en el atril. En la tributa mejor Ah, tienes que vale, leer algo. vale. El atril es que además te pilla el audio muy bien. O sea, que- Razón. Bueno, yo es que me muevo mucho, ¿eh? A ver aquí. Bueno, en particular, después de haceros un pequeño recorrido por un aspecto así de generalización de las emociones, hablaremos de lo que yo llamo las emociones en la mitad de la vida. Hay un libro que he traído que se llama Las crisis de la edad adulta y parece, según esta autora, que cada 10 años tenemos una crisis que es como una especie de estirón psíquico. En vez de físico, pues psíquico. La primera de todas es la crisis de la adolescencia y la última se representaría esta, la de la mitad de la vida, que en los tiempos que esta escritora y publicó este libro, que fue en 1950 en Estados Unidos, ella hablaba de los 35 años, como la mitad de la vida. O sea que en eso hemos avanzado bastante, ya a nadie se le ocurriría hablar de esa edad como de la mitad de la vida. Bueno, pero antes de empezar a hablaros de emociones, quiero hablar del objeto principal del trabajo de un psicoanalista. Yo soy psiquiatra, pero también soy psicoanalista, psicoterapeuta. Y los psicoanalistas trabajamos con un objeto que llamamos lo insabido, lo desconocido, el inconsciente. Ese es el objeto de trabajo del psicoanálisis. ¿Por qué quiero hablaros de esto al principio y al final? Porque vais a ver que las cosas no son tan sencillas como parecen, pero yo tengo que hacerlo sencillo y además quiero que esta reunión, digamos, sea optimista. Pero dentro de ese optimismo pues también está el realismo. Y bueno, pues sabiendo que existe esto que se llama inconsciente o lo insabido, lo desconocido, quizá lo que os voy a explicar después ya lo deis un matiz diferente, ya más personal, digamos. El inconsciente sorprende y desconcierta. Cuando están reunidas todas las condiciones para un placer esperado, a menudo uno deja de interesarse por él. Eso lo habréis vivido muchas veces.
Y otras veces el objeto del deseo, una vez alcanzado, pues parece que tampoco hace sentir el placer esperado. Quizás porque el placer estaba más en el deseo que en el objeto. Muchas veces, cuando se tiene todo, pues parece que ya nada nos ilusiona, decimos, no hay deseo. Y eso, por ejemplo, ahora se dice mucho con nuestra gente joven, decimos, tienen un exceso de oportunidades. Como todo es posible, no saben lo que quieren, no pueden desearlo de una forma que les empuje, con determinación, digamos, porque cuando las cosas faltan, el deseo se obtura, se paraliza. Y si no hay deseo, los objetos no tienen esa condición de ser deseados. Al final, cuando terminemos, si algo queréis que os explique mejor, pues lo contamos. El inconsciente es de una lógica ilógica, que no deja de manifestarse. Por ejemplo, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, el olvido, los síntomas. ¿El por qué he dicho esto? ¿Por qué he hecho esto? Que nos preguntamos muchas veces. Más allá de los proyectos conscientes que creíamos dominar, a partir de mañana ya no voy a fumar, a partir de mañana voy al gimnasio, a partir de mañana llamo a no sé quién, pues algo hace que esos proyectos sean perturbados o alterados desde esa otra escena que es el inconsciente y que debe ser tenido en cuenta. Frente a esta lógica ilógica, el placer deja de ser una brújula, porque un placer puede convertirse en un disgusto. ¿Cuántas veces ocurre? Después de haber comprado ese vestido que cada vez que pasábamos por el escaparate lo teníamos en la cabeza, no lo olvidábamos, pues cuando lo tenemos ya en casa lo dejamos en una percha y lo único que pensamos es lo que nos ha costado, que eso ya es un disgusto. Y a veces la tensión también se puede convertir en placer. Cuando ves estas maratones que se hacen ahora muy a menudo en las ciudades de correr o de andar para Padefín o para esto, para lo otro, ves que la gente va con cara de agotamiento, desencajada. El otro día en Madrid unos ciclistas iban agotados, iba lloviendo, no parece que aquello fuera una situación placentera y sin embargo seguramente ellos estaban sintiendo un placer diferente, digamos, el conseguir la meta que se habían propuesto, pero un placer. Y es por eso que existe este equívoco de lo consciente y de lo inconsciente. Las cosas ocurren en dos escenas distintas. La primera, que es lo que llamamos la razón, la lógica, es consciente, es secuencial, respeta las contradicciones, se resigna con las oposiciones, tiene en cuenta la realidad con la que se enfrenta. La otra, la inconsciente, es adimensional, es instantánea, ignora el tiempo. El mejor ejemplo de esto que os digo son los sueños. En los sueños aparece alguien que hace 40 años que no veíamos, o nos vemos nosotros pequeños, o aparece alguien que ya no vive, junto a otras personas de nuestro presente, y todo está junto. Eso se llama condensación. Es una ley del inconsciente, que todo es posible, digamos, en lo inconsciente. Por eso tiene una lógica ilógica, pero está presente y actúa permanentemente en nuestras vidas. Bueno, estas dos escenas, estos dos lugares, consciente e inconsciente, responden a la existencia de un psiquismo humano. Eso es lo que nos hace absolutamente distintos al resto de nuestros compañeros más cercanos, que son los mamíferos. Cuando los que tenéis perro, por ejemplo, quizá los perros más que los gatos, cuando os mira y parece que os entiende, se suele decir, es que parece humano. Es decir, están muy cerca de nosotros. Por eso esa mirada
de un cordero, de tal, nos sobrecoge tanto, porque nos vemos reflejados de alguna manera, ¿no? Pero ellos no tienen este psiquismo, no tienen estos espacios consciente e inconsciente que dan lugar a lo que llamamos mente. La mente no está muy claro dónde está, no es esa masa viscosa que es un cerebro, no es el cerebro, y a la vez sin el cerebro tampoco hay mente. Pero son, digamos, ahora con el mundo de la informática se explica muy bien entre el hardware y el software. Es decir, el hardware es el ordenador, las tripas que tiene ahí, el software son los programas. Y un programa puede estropear un ordenador si le entra un virus, como sabéis, pero también si el ordenador está estropeado no hay nada que hacer con él, ¿no? Entonces, todo este territorio pertenece a la parte que llamamos del cerebro corteza cerebral, y esa solo la tenemos los humanos. Los animales no tienen el neocortes, que se llama así neocortes porque es el último, el nuevo de hace millones de años, pero fue el que se desarrolló en los homínidos, en los hombres. Lo que compartimos con los animales, con los mamíferos, es el cerebro medio, y ahí asientan las emociones, en el cerebro medio. Las emociones son esenciales para la vida. Ya no estamos hablando de deseo, de placer, es otro, si os dais cuenta, es otra cosa. Es como algo ya más del cuerpo. Y son esenciales para la vida porque hacen sentir de forma instantánea un peligro o una alegría o una situación que nos pone en guardia para huir o para luchar. Es decir, el ejemplo típico es el del cervatillo, que está bebiendo agua y tiene las orejas así. Si habéis visto esos programas terribles de la 2, de los animales, que siempre hay alguno que se come a otro, pues el cervatillo está bebiendo agua, pero está con las orejas así. En cuanto oye nada, a veces ni lo oye, sale corriendo. Su sistema emocional es el que le ha avisado. Instantáneamente, la palabra emoción significa mover, movere, de latín, y hacia afuera, como un impulso rápido. ¿Entendido? Entonces, este mundo emocional nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, a los humanos, a través de los siglos, porque antes éramos muy parecidos, los hombres de Cromañón, de Neandertal, también, aunque somos los depredadores más peligrosos del planeta, también teníamos que andar pendientes de que no nos comiera alguien a nosotros, ¿no? Entonces, ha sido nuestra base de supervivencia. ¿Qué son las emociones? Pues hay una mujer, uno de los libros que os he traído, que se llama Laura Esquivel, que hizo el guión de una película preciosa que se llama Como agua para chocolate. ¿Lo recordáis? Bueno, pues ella escribe en este librito, dice: a pesar de que cada día experimentamos infinidad de emociones, nos es muy difícil definirlas. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o en conceptos, ¿no? A veces, ¿cómo podemos decir lo que sentimos o lo que en un momento de desgarro terrible ante la pérdida de un amigo o de un esposo? Es inenarrable, decimos, es inenarrable. No hay palabras. No se puede traducir en una palabra, ¿no? Pero perfectamente nosotros sabemos lo que sentimos. También en el día más feliz de nuestra vida, que para cada uno es distinto, pero también ese recuerdo queda imborrable, asociado a una sensación interna, que nos hace a veces llorar. Por eso las personas dicen lloro de felicidad. Es decir,
Curiosamente también la felicidad a veces nos hace llorar. Por tanto, es muy difícil encerrar en una palabra la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, que son las 4 emociones, digamos, más potentes que podemos... En realidad, muchas otras están como dentro del conjunto, vamos a decir. Puede ser el odio, puede ser... pero es ira, es rabia. Sin embargo, poder hablar, poder poner palabras a las emociones, a esas sensaciones, ya nos vuelve a colocar en el mundo del pensamiento, nuevamente en el mundo del psiquismo. Es decir, la capacidad de poder decir lo que sentimos vuelve a ponernos en el mundo de lo humano, pero además a veces nos saca del sufrimiento, como sabéis. Cuando encontramos en un día malo a un amigo del corazón, o a nuestra madre, y nos dice, ¿qué te pasa? Y se lo podemos contar de verdad, sin inhibición, sin reparo, qué alivio después, ¿no? Eso seguramente que a todos os ha ocurrido. Que de hecho, muchas veces, ¡ay, ahora estoy mucho mejor! Y lo que ha ocurrido igual. Pero el poder hablar nos ha liberado de esa carga opresiva, de ese malestar, también cuando estamos alegres. Cuando estamos muy bien en una playa maravillosa, en un viaje estupendo, las postales, las fotos, como no vale si no se puede compartir. Por eso los seres humanos no podemos vivir solos, necesitamos lo social, la unión entre todos, no somos animales solitarios, necesitamos el mundo social también para compartir la alegría. Por eso con la emoción vienen ideas, recuerdos, deseos de atrapar en un pensamiento o una imagen lo que experimentamos. Queremos contarlo todo a otro. No nos sirve del todo quedárnoslo nosotros, aunque a veces sí, también. Incluso a veces nos lo contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando somos pequeñitos, 13, 14 años, qué bueno es tener un diario. Es el momento de abrir un diario, ¿no? Que es hablar con nosotros mismos. Y quien no lo hace, yo sé, si sois abuelas o mamás de algún papás, abuelos, y tiene esa edad, le vais a hacer un gran favor si le animáis a iniciar un diario o se lo regaléis vosotros. Bueno, es decir, que vivimos emocionados, pensando, hablando, etc. Y por fin, al final del siglo XX, eso que era una cosa de mujeres, se decía, es una histérica, se decía una mujer que era muy emocional, que se emocionaba mucho, tanto para reír como para llorar, y desde el lado a veces de lo lógico y de lo racional era como, esto no es serio. Alguien que llora, que no es serio. El serio es el frío que habla con serenidad, no se perturba. Entonces había como hasta el siglo XX casi como una especie de escisión entre la razón y el corazón, vamos a decir, las emociones. Pero ya llegó un momento en que se fue tomando conciencia de que el estado emocional influye en cómo vemos la vida, en cómo vemos el mundo, hasta tal punto que ahora ya cuando un niño suspende, no le va bien en clase y todo eso, antes ni se pensaba, le daban 2 capones, en casa otros 2 y ya estaba. Y ahora te pasa algo, tienes problemas en casa, llaman a los padres, a ver porque este niño ha dejado de estudiar, como que hay una sensibilidad que no digo que a veces pueda ser excesiva, es decir, todo tiene el riesgo de los excesos, pues de quedarse muy pegado en esa parte emocional y olvidarse, por otro lado, de, bueno, pues que lo racional también tiene que estar presente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahora se habla ya de conciencia emocional, de coeficiente emocional, que es cuando una persona tiene como eso que ahora se llama empatía. Lo habréis oído también mucho, ¿no? Ah, qué empatía.
La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro con respecto a sus sentimientos, a sus emociones. Es decir, cuando alguien dice, ¿cómo te entiendo? ¿Qué disgusto tienes que haber tenido? ¿No? Pues es que está como intentando atisbar esas emociones que el otro tiene. Bueno. También con los métodos de investigación cerebral, pues cada vez se conoce mejor, mucho mejor, cómo la emoción prepara al organismo para lo que os decía antes, para dar una respuesta instantánea, absolutamente instantánea. Es increíble porque los humanos, por esta cosa que decimos de verle el mundo emocional como de segunda división, a veces los ignoramos. Esa sensación de nudo en el estómago, ese malestar, lo ignoramos, no lo hacemos caso y es un buen informador. Nos está dando una información, pero no lo solemos ahora escuchar mucho. No lo queremos saber a veces. Cuando algo, qué sé yo, pues, no sé, alguien te despide del trabajo y dices, no me he dado cuenta. Muchas veces sí lo has visto venir, pero por esas sensaciones que te estaba provocando el ambiente, pero no lo querías ver de algún modo, ¿no? La racionalidad se imponía. Pero bueno, ya se sabe que la emoción, ahora se sabe que se dice una energía en tránsito, como algo que te desplaza rápidamente y además que, como sabéis también, es contagioso. Es decir, crea una especie de atmósfera alrededor. Por eso cuando una persona está alegre, contagia, se dice. Es que tiene una alegría contagiosa. Pero también una persona malhumorada genera un malestar a su alrededor. Una persona que es amarga, que es negativa, que pues los que están a su lado están incómodos. Como esa persona no se da cuenta muchas veces, porque claro, volvemos a lo consciente y lo inconsciente, no es consciente, cada vez se vuelve más amarga porque cada vez se ve más sola, sin darse cuenta que algo de ella está de alguna manera alejando a sus amistades y por tanto como no lo ve se vuelve quejosa, protesta y crea todavía más distancia. Bueno. ¿Qué ocurre en la mitad de la vida? Bueno, pues en la mitad de la vida ocurren mayoritariamente, digamos, pérdidas. A veces buenas, a veces malas. Por ejemplo, dejar de trabajar, pues por eso se llama jubilación, viene de júbilo, de alegría. Pues si has estado, yo qué sé, trabajando en una cosa muy anodina, que no te motivaba nada y que solo era para mantener tu estatus, y por fin, Dios mío, por fin, ya se ha terminado y tengo mi jubilación, pues es una alegría. Además, pues llegamos a la jubilación en muy buen estado y nos quedan, por lo menos teóricamente, muchos años para disfrutar, con lo cual pues es una pérdida, pero también puede ser un motivo de alegría. Pero también se pierde a los hijos en el sentido de que vuelan, de que ya no nos necesitan, no nos necesitan como nos necesitaban. Y no solo no nos necesitan, sino que nosotros les necesitamos a ellos. Muchas veces, pues por ejemplo, ahora con el mundo de la informática estamos perdidos sin la gente joven, porque son ellos los que entienden. Entonces es duro que seamos personas maduras, sensatas y nos sentamos tan perdidos, tan analfabetos, y cómo se ríen de nosotros además. Es que se mueren de la risa cuando les decimos ponme eso del WhatsApp y se tronchan como, lo cual es muy, muy indignante, ¿no? Pero también comprensible, porque para ellos es como para nosotros cuando aprendimos la cartilla, no tiene ningún misterio. Entonces cuando te dicen pero tócale que no muerde, pues, pero para nosotros es como si entra un correo y parece que va a estallar el ordenador, algo así, ¿no? Entonces les necesitamos a ellos, pero la vida hace
que por alguna razón lo que nosotros les hemos dado a ellos, ellos lo van a devolver, pero no en nosotros, sino en la generación siguiente. Es decir, si les hemos enseñado bien las cosas, como ser padre, como ser madre, como ser coherente, como ser amoroso, pues serán unos padres amorosos, coherentes, responsables, pero va como las fuentes estas que el chorro sale para arriba y luego va cayendo hacia abajo, no vuelve para arriba. Y eso pues siempre genera muchas veces pues dolor. ¿Para qué vamos a engañarnos? Dolor, nostalgia, sobre todo pues eso cuando seguimos viviendo en el mismo lugar y la casa está llena de habitaciones vacías y vienen el fin de semana y han quedado con 20 amigos y solo les queda media hora para pasar por casa. En fin, ¿qué os voy a decir? Entonces esa pérdida pues duele. También los padres o están muy mayorcitos o no están, ya no son padres en definitiva, son más bien hijos, en el sentido de su necesidad, y claro, ya no es como nosotros en este momento de la vida, es una necesidad real. Entonces, bueno, pues se vuelven más demandantes y más necesitados, que si los médicos, que si hoy veía una mujer que acaba de jubilarse y ya está de médicos con su madre, que está muy contenta por tener tiempo para hacerlo, pero por otro lado, pues dice, no tengo ni un solo minuto. O sea que, pero bueno, es así. Pero en cualquier manera, no tenemos esos padres que nos daban ese soporte, como esa pared en la que apoyarnos, con esas palabras que nos decían, que daba igual lo que dijeran. Lo importante es que estaban ahí para decirlo. Si eran unos padres, digamos, más o menos. Esta mañana me decía una persona, un hombre, que sus hermanos no entienden por qué él no quiere ir al funeral de su madre, que es el primer aniversario. Dice que le tiró 3 veces un cuchillo. Y claro, pues dice, yo no se lo quiero contar a mis hermanos porque por alguna cosa ella conmigo posiblemente no le reconocía, a lo mejor, como que era él, quién sabe. Pero él se ha quedado con un rencor y con un malestar, pues que, ¿sabes? De todo ahí, claro, él dice, pero es mi madre, como también culpándose de ese rechazo que sentía, ¿no? Por un lado el rechazo, pero por otro lado es mi madre. Bueno, ¿qué deciros? Pues las parejas también o se divorcian o fallecen y entonces, bueno, pues también dejan ahí un hueco terrible que, pues, como todos sabemos, no se llena de ningún modo. Es decir, es eso, el hueco. Y todo este, digamos, conjunto de situaciones de pérdida, pues nos pueden llevar a dos caminos. Llevarlo bien o llevarlo mal. Es bastante simple. Quedan bastantes años de por vida, pero bueno, en un mundo como este, que no es la India, que como ya sabéis, en la India, pues oye, se moría el marido, ya sabéis lo que pasaba con la esposa, ¿no? No había más. La verdad es que como allí no hay, bueno, no sé si ahora, pero cuando ocurría aquello, una mujer sin un marido que trabajara para ella, no tenía vida posible. No había trabajo para ella. Entonces, a veces es una barbaridad, pero yo creo que más de una prefería irse detrás de su marido que quedarse. De hecho, creo que hay una asociación en Segovia, no sé si dependiendo del colegio de médicos o no, que ha apadrinado una especie de aldea, pueblo en la India de viudas. No sé si conocéis este proyecto. Pues viudas. Entonces, digamos, como, bueno, pues en vez de niños, pues estas médicos, me parece que son la mayoría médicos, enfermeras, pues se ocupan de enviar suministros de farmacia, de cosas
que puedan necesitar, ir a visitarlas, y allí las viudas pues van con estas cosas de los microcréditos y estas cosas que dan a las mujeres, pues van pudiendo vivir, pero en una aldea. Bueno, pues como os digo, se puede, en nuestro mundo que es libre, más o menos libre, se puede elegir llevarlo bien o llevarlo mal, como se suele decir coloquialmente. ¿Qué tal lo llevas? Dice Gaspar, ¿no? ¿Qué tal lo llevas? Y en este sentido yo os he traído también dos libros que creo que los autores de estos libros no saben que existe el inconsciente y por tanto son muy optimistas. Creen que es muy fácil ser feliz. Y bueno, pero han trabajado mucho. Los dos libros, uno se llama Fluir. El autor se tiró 20 años escribiéndole, entonces aunque no sea más que por el trabajo de investigación que hizo, es un libro serio. Y el otro se llama Aprenda Optimismo. También es un psicólogo conductista americano de mucho prestigio y bueno, pues él ha puesto toda la carne en el asador en dar mensajes de optimismo. Por tanto, pues también yo creo que sí, que merece la pena leer y intentar aplicar algo de lo que dicen, ¿eh? Entonces, este autor del libro que se llama Fluir dice, por ejemplo, que él descubrió, es como un antropólogo, investiga en aldeas cómo se vive en Nueva York y cómo se vive en una aldea africana, cómo vive un poblado, bueno, pues que tiene una fábrica o una mina, es decir, investiga en diferentes mundos, vamos a decir, posibles, y él llegó a la conclusión que la felicidad no tenía nada que ver, y eso lo habréis oído muchas veces, con el dinero, y a veces hasta con el confort, aunque no cabe duda que hace la vida más, pues eso, un poquito, yo diría, más calentita, más acogedora, ¿no? Pero él dice, lo que descubrí es que la felicidad no es algo que sucede, no es el resultado de la buena suerte o del azar, no es algo que pueda comprarse con dinero o con poder. No parece depender de los acontecimientos externos, sino más bien de cómo los interpretamos. De hecho, la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, cultivar y defender individualmente. Digamos, una actitud ante la vida. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas. Eso es lo más cerca que podemos estar de ser felices. Para esta persona, la felicidad tiene algo que ver, o bastante, con la sensación de control sobre sus vidas. De que no existen demasiados azares o demasiados riesgos de que lo que tú has construido se pueda desmoronar, ¿no? Y eso a él lo llama fluir. Esa sensación interna de como de rodar suavemente por la vida y de que las cosas son más o menos predecibles. Por ejemplo, él dice que en las sociedades que tienen ritos religiosos, pues qué sé yo, católicos, protestantes, la gente creyente que cumple con esos ritos tiene menos peligro de, digamos, caer en lo que él llama una especie de caos, que es lo que produce la sensación de esa emoción desagradable, de miedo, de tristeza. Él lo llama entropía, como una especie de desbordamiento, de malestar, de caos, ¿eh? Entonces estas personas dice que no cree que sea tanto porque sean creyentes, que puede ser también, ¿no? Pues uno cree en la trascendencia y todo eso, pues le sujeta de alguna manera también, pero dice que cree que es más porque los rituales funcionan como especie de cauces donde las personas saben que el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, todos se van a encontrar frente al reverendo y van a cantar y van a hacer y después van a hacer y se van a juntar fuera,
o el domingo por la mañana, bueno, pues estas costumbres también españolas, de la misa y después el aperitivo. Y él dice que en sus investigaciones estas personas tienen una sensación interna de más bienestar que los que todo el fin de semana lo tienen para hacer lo que les dé la gana. Pero luego lo que les da la gana no se sabe lo que es, porque no saben lo que quieren. Volvemos al principio del placer y el displacer. Es decir, tengo todo el día para mí, pero cuando pasan 2 horas ya no sabes qué hacer. Y no sabes a quién llamar. Y como es toda una improvisación, pues es más fácil para este autor como empezar a sentir angustia, empezar a hacer zozobra, porque puedo hacer esto o lo otro y lo otro. Y estas otras personas no tienen que pensar en todo esto. Digamos que pueden decidir no ir, naturalmente, pero está en relación a ese hecho también, ir o no ir. No hay que elegir 27.000 cosas, sino ir o no ir. Y para este autor, esa experiencia que él llama de fluidez, de fluir, es benefactora, produce sensación de felicidad. También lo encontraba, por ejemplo, en las fábricas. Decía que muchos obreros, preguntándoles, se consideraban personas felices, porque lo que hacían lo podían hacer, no les provocaba inquietud de fracaso, y veían a sus amigos y vivían en un colectivo que todos más o menos tenían las mismas oportunidades económicas, los hijos se conocían y eran hombres felices. Y a lo mejor visto desde nuestro lado, no. Os cuento una anécdota en el Sáhara. En el Sáhara, pues fijaros, llevan 30 años en un campo de concentración, por lo menos concentrados en un lugar que hace poco pusieron unas fotografías en la Casa Joven y había una lavadora, por ejemplo, con enchufe, con cable, en medio de la calle. Y la señora ahí con la lavadora. Tenía cara de felicidad, no tenía otra cosa que hacer, más que esa. Y no se la veía agobiada. Es decir, que a veces las sensaciones de bienestar o de malestar no tienen mucho que ver con lo que nos rodea, sino con cómo estamos nosotros situados frente a eso. No aspiren al éxito, dice este autor. Cuanto más aspiren a él y más lo conviertan en su objetivo, con mayor probabilidad lo perderán, puesto que el éxito, como la felicidad, no puede conseguirse, debe seguirse. Debe seguirse. Es decir, tener como determinación, voluntad, ganas, pero no voy a conseguir aquello como algo, pues, qué sé yo, como una meta, un reto, pero como un salto también. Él la plantea más una conducción, algo progresivo. Como si fuese, dice, el efecto secundario, no intencionado, de la dedicación personal a algo mayor que uno mismo. Es decir, cuando lo que haces te atrapa, aunque sea darle el puré al niño, al nieto, y dejarle que se embadurne, que sabes que le encanta y su madre no le deja, pues ese rato te lo pasas pipa. Luego le pegas una ducha y cuando viene la madre está impecable. Y te has olvidado de ti, te has olvidado de la artritis, te has olvidado de que no te ha llamado tu amiga y te has pasado un rato estupendo. Porque estás con los 5 sentidos puestos fuera de ti, en el nieto o en esa actividad que estás haciendo, ¿no? Esas escenas, ¿os acordáis? Esa actriz, ahora no me acuerdo, que era muy mayor y le encantaban las plantas. De la película La fiera de mi niña. Sí. Katharine Hepburn. Se la veía disfrutando con sus plantas cuando ya era muy ancianita y siempre tenía una sonrisa. Y yo creo que no era falsa, era real, es que estaba haciendo algo que a ella le gustaba hacer. Otra mujer que murió hace poquito, que se llama Rita Levi Montalcini, que era una neuróloga,
y decía que una cosa es jubilarse y otra cosa es dejar de hacer cosas que tengan significado, que tengan sentido, no simples pasatiempos, sino algo que a ti te atrape. Y ella pues había fundado, bueno, tenía posibles porque le dieron un premio Nobel por descubrir, por ejemplo, que el cerebro, las neuronas no mueren como se pensaba antes y ya mueren y ya no hay nada que hacer, sino que el mapa cerebral era muy diferente de cómo se había pensado hasta entonces. Entonces era una mujer con mucho poder que murió con 104 años y hasta el último día estuvo trabajando. Vivía en Roma y tenía una asociación también para alfabetizar niñas africanas. Bueno, pues eso le servía a ella, efectivamente. Nuestras percepciones sobre nuestra vida, dice este hombre, son el resultado de muchas fuerzas que conforman nuestra experiencia y cada una provoca un impacto que hace que nos sintamos bien o mal. Muchas de estas fuerzas están fuera de nuestro control, como decíamos antes. No es mucho lo que podemos hacer acerca de nuestra apariencia física, nuestro temperamento, nuestra constitución. No podemos elegir tampoco nuestros padres ni el momento de nuestro nacimiento. Pero sí podemos, de alguna manera, decidir, de alguna manera, no dejarnos arrastrar por esa sensación de infortunio, de mala suerte, de si yo hubiera sido, si yo hubiera tenido, si hubiera nacido en una ciudad en vez de un pueblo. Es decir, ya pasó, todo aquello ya pasó, somos el resultado de todo aquello. Entonces, perpetuar, vamos a decir, ese sentimiento de no he sido lo que yo quería ser, es lo que nos amarga, no en realidad lo que somos, sino la comparación con un ideal que hemos creado de lo que podríamos haber sido, que tampoco sabemos si hubiéramos sido, pero la comparación con ese otro ideal es lo que nos está amargando continuamente y rechazar lo que tenemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Hasta aquí bien? Sí, ¿cómo vamos? Nos quedan 7 minutos. Se ha pasado volando, ¿eh? Bueno, yo he traído una especie de text para medir el optimismo. Entonces le voy a dar a Isabel una copia y como os irá viendo, pues que os distribuya esta copia y después yo la corrijo. Ponéis vuestro nombre, yo la corrijo y hago una nota sobre lo que opino sobre este resultado, digamos. La que no apruebe la echamos de la asociación. Exactamente. Aquí somos optimistas con naturaleza, ¿eh? O hacemos un curso como los conductores que se quedan sin puntos, ¿no? Exactamente. Bueno, termino. Y así quedan 5 minutos para preguntas. Volvemos al placer y al displacer humano, que como decíamos al principio están mezclados. Y este equívoco coloca al sujeto contemporáneo en un malestar, eso ya es de nuestra sociedad. Nuestra sociedad explota este malestar que es inevitable, es imposible no tenerlo, ya os lo digo. Es imposible, aunque seamos optimistas. Siempre va a estar como la mayonesa, mezclada el aceite, el huevo, siempre, siempre. Pero nuestra sociedad explota este malestar abriendo un mercado de promesas de felicidad. Todos los anuncios. Todos. Y este malestar no es solo del sujeto, sino como Freud ya dijo, en 1929, en plena crisis del sistema financiero, que ya hubo una terrible, de la cultura. Es decir, la cultura también está en cierto modo enferma de este malestar. Y esto sí que, digamos, tiene su riesgo y su peligro, porque en el siglo XVIII-XIX el amo, el patrón,
el dictador, lo que fuera, era el que obligaba a trabajar. Había niños trabajando en las minas o en los campos de arroz, o alguien que se le temía pero uno se podía rebelar contra él, escaparse, pero resulta que ahora ese amo lo tenemos dentro, está dentro de nosotros, obligándonos a más y más y más, y ser mejores, y ser de esto y ser lo otro. No nos podemos, digamos, refugiar en ninguna parte, porque lo llevamos dentro. Y esto sí que es de nuestro mundo actual. Y por eso hasta los niños están agotados, cansados, exigidos, muy exigidos, porque los padres, con su mejor propósito, quieren que con 6 años ya, sepan muchísimo, los maestros también. No les dejan apenas jugar, porque claro, es que si no, en este mundo competitivo no van a encontrar su sitio. Y muchos niños, yo atiendo niños también, dicen, ¿y todo el tiempo va a ser así? ¿Y todo el tiempo va a ser así? Y además ven en sus padres lo mismo. Entonces, muchos niños sufren pensando, ¿y esta es la vida? Y se rebelan. Ojo, ellos sí se rebelan, gracias a Dios. Pero hay que saber entender también por qué se rebelan. Nosotros intentamos que se adapten. Decimos, es un niño inadaptado cuando es un niño rebelde, cuando es un niño... Pero a lo mejor la inadaptación en algunos momentos puede significar criterio, o sea, fuerza interna. Entonces, yo os doy estas pinceladas también de cara a las cosas de la vida, ¿no? Bueno, pues hemos terminado. Si queréis hacer alguna pregunta. Yo quería preguntar, ¿las emociones se pueden controlar? Por ejemplo, has hablado como una emoción de las fuertes, el miedo. ¿Se puede controlar? Sí se puede controlar. Lo que no se puede es dejar de sentir. Uno puede hacer... Y lo he dejado de sentir. ¿Cómo? Yo lo he controlado y lo he dejado de sentir. Bueno. Con voluntad. Pues... Y con otras cosas, vamos. Normalmente cuando, por ejemplo, yo esto hace 20 años no lo haría. Vamos, yo digo un hablar en miedo público. concreto, porque claro, yo miraba debajo de la cama, en el armario, y todo, que era miedosísima, era una enfermedad. Y yo pensé un día, mi marido me dijo antes de morir, con lo miedosa que eres, ¿cómo te vas a quedar? ¿Te vas a ir con la psico? Es que me lo dijo así, ya estaba a punto de morir, y yo le dije, me voy a quedar aquí con mi evidencia. Y me propuse, voy a dejar de tener miedo. ¿Qué es lo que más me puede pasar? Porque era un miedo indefinido. Pues que me muera, que eso pues tampoco es tan grave, pues me muero y ya está. Y se me fue el miedo. Y no soy una mujer ya miedosa. Pues he sido histérica de niña con él. Pues total, lo único que me puede pasar es que me muera. Pues, que tampoco es tan grave. Claro, yo creo que sí, que es ya más controlar es como dominar, como hacerse con ello. Sí, y una vez que uno se hace con ello, desaparece. Es decir, Sí. pero hay un punto donde uno tiene que hacerlo a pesar del miedo. Como la primera vez que sube uno en un avión o estas cosas que son universales. Pues que cuesta, que no es de un día, ¿eh? Claro. Pero sí, se puede dominar, por lo menos esa emoción, otras a lo mejor no. Sí, de eso forma parte un poco del mundo de la educación, es decir, que la razón, lo que llamábamos al principio el neocortes, no lo hemos hablado hoy, quizá en otra ocasión, pero cuando aparece el neocortes es para, de alguna manera, vencer el miedo, o sea, no salir corriendo como el cervatillo, sino a lo mejor enfrentarse a la situación. Pero eso ya es para otra... Sí, queremos que te comprometas para el curso Sí, que viene a volver porque ha sido muy interesante. De verdad, yo he disfrutado. Oye, ha dejado aquí unos libros que si queréis algunos
Debo Oye, tomar nota de... Isabel, porque me interesa. Yo soy optimista por Dale naturaleza, enhorabuena. pero lo quiero comprobar. Lo quiero comprobar. Las hojitas. A ver, las tareas. No, tienes que hacer una fotocopia porque precisamente todo con otra Pues ahora le decimos, ha ido... y se las pusieron con una sola, bueno, tan dura, Bueno, tan pues dura y entonces tan hemos- negra que yo no las estaba viendo porque dos o tres Hay grandes. mucha más tarea de la que pensábamos, ¿eh? Menos carne y menos así. Tanto es así que se lo dijeron al camarero y las llevó, claro, doble cantidad prevista y así. A lo mejor lo cogieron ahora y se lo comieron. No. Entonces tienes que venir otro día. No sé, sí, Vamos a mirarlo. sí, en el casino. Pero es que dijeron, pero bueno, porque vamos a consentir esto, que sepan, pero, si hay chicharradas, que hacían con el cachillo no se cortaban. Y se lo dijeron al chico, no sé, si lo estaban Bueno, entonces yo voy a hacer fotocopias. Como no va a ser esto para hoy, la que le interese, lo que lo recoja aquí en el colegio. Se lo digo yo. Tiene mucho gusto. Muchas gracias. pues ahora ya nosotras. Una contra otra. El Para que fueran todos nosotros en agradecimiento de a... María Luisa, pues por lo menos que se acuerde un poquito. Ese principio y eso, pero... Bueno, pues entonces quedamos en eso. Yo hago las fotocopias y las dejo aquí. ¿Cuándo estará esto? ¿Que cuándo estará? Pero es verdad que la gente... Como no depende de mí, sino cuando... Sí, Raúl.